Esta es nuestra oración. Nosotros, los cristianos católicos, oramos todos los días con la Eucaristía. Y la Eucaristía es la oración trinitaria por excelencia. ¿Por qué? Porque es una oración que hacemos al Padre. Por eso en las oraciones colectas decimos: oremos, Dios Todopoderoso, oh Padre Todopoderoso y Eterno. Es nuestra oración al Padre. Y en esa oración al Padre, Jesús es el contenido de la oración, con la palabra y el pan. Y esa oración al Padre está inspirada por la fuerza del Santo Espíritu. Es la oración trinitaria. Nosotros asistimos, celebramos la Eucaristía diaria como nuestra oración principal. Por eso, qué bueno que muchas personas tuvieran ese bello hábito de celebrar diariamente la Eucaristía. Diario. Nuestra oración diaria. La primera lectura está tomada del libro de los Macabeos. Y dice el texto que la mamá de estos 7 hijos los estimulaba para que fueran a la muerte. Pero no porque la mamá quisiera la muerte de sus hijos, sino porque la mamá deseaba la fidelidad extrema de sus hijos. Lo mismo Dios. Y no es que Dios quiera la muerte de Jesús, pero sí lo asiste para que Jesús vaya hasta el final en fidelidad. ¿Y por qué fidelidad? Hoy pudiéramos preguntarnos: ¿qué sentido ser fiel hasta el final? Es una pregunta que nos hacemos. Porque antes la oración era la siguiente: morir antes que pecar. Y hoy es pecar antes que morir. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió el creyente? ¿O dónde se perdió el ser humano creyente? Se perdió en la confianza. ¿Por qué? Porque la fidelidad brota de la confianza en el Señor. Sin confianza en el Señor no tenemos el suficiente estímulo para ser fieles. Solo puede llegar a ser fiel el que sabe en quién ha puesto su confianza. Por eso, la fidelidad y la confianza van de la mano. Y como el hombre de hoy ha perdido su confianza en Dios y ha decidido confiar en la ciencia, entonces, ¿qué sentido tiene
serle fiel a Dios. Pero cuando uno sabe que la confianza está puesta en el Señor, viene consigo la fidelidad. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que hemos recibido. Confianza y esperanza producen fidelidad. Sin confianza en Dios y sin esperanza en Dios, no hay manera de ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué le va a ser fiel a alguien del que no espera nada? ¿Y usted para qué le va a ser fiel a alguien del que no confía nada? ¿Verdad? ¿Usted por qué le es fiel a esa persona? Porque espero de ella y porque confío en ella. Y por eso hay que fortalecer todos los días nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, que produce la fidelidad. Ahora, también la fidelidad a Dios es consecuencia de la fidelidad de Dios. ¿Por qué eres fiel a Dios? Porque Dios ha sido fiel. ¿Y en qué consiste la fidelidad de Dios? Primero, la fidelidad de Dios consiste en que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Segundo, en que Él no permite que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Crean firmemente en eso. Dios no permitirá, porque es fiel, que tú seas probado por encima de tus fuerzas. Por eso, si te está pasando algo, es porque Dios lo ha permitido. No porque lo haya querido, pero lo ha permitido. Y si lo ha permitido, es porque puedes con eso. Si no pudieras con eso, no lo permitiría. No lo permitiría. Eso es una de las razones de la fidelidad de Dios, que no permite que seas probado por encima de tus fuerzas. Porque el Señor conoce las capacidades de cada uno de nosotros. Por eso en el Evangelio dice que a uno le dio 10 minas. Tenía capacidad para trabajar esas 10 minas. A otro le dio 5 minas. Tenía la capacidad para las 5 minas. A otro le dio una sola mina. Dio de acuerdo a la capacidad de cada uno. Igual, no permite que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Hay personas que no serían capaces de soportar el sufrimiento de drogadicción de un hijo. A esa persona Dios no le permite eso, porque sabe que esa persona no es capaz con eso. Hay personas que son capaces de soportar una situación de esas. Dios permite. Pero lo que tú no seas capaz, Dios no lo permite. Y por eso a todos nos pasan cosas distintas. Puede que alguno diga, pero ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? Porque puedes con ellas. Ve, y a mí no me pasa casi nunca nada. Es que usted no puede con nada. Así,
porque en eso consiste la fidelidad de Dios. Entonces dije, consiste la fidelidad de Dios en que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, que no permite que seamos probados por encima de nuestras fuerzas y que todo lo que nos prometió nos lo cumplió en su Hijo Jesucristo. La fidelidad nuestra se desprende de la fidelidad de Dios, porque Dios ha sido fiel, nosotros somos fieles a Él. Y la fidelidad también al Señor se desprende de la esperanza y la confianza en el Señor. El que no espera en el Señor y el que no confía en el Señor no es capaz de serle fiel al Señor. Bueno, seguimos con la respuesta de este salmo, del Salmo 16. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Todos. ¿De qué despertar está hablando el salmista? De la muerte. Cuando muramos, despertaremos. Pudiéramos decir, hermanos, que esto que vivimos es un sueño. Es un sueño. Y un día despertaremos de este sueño. Y cuando despertemos de este sueño, nos saciaremos al ver el semblante de Dios. ¿Cuál semblante? El rostro de Dios. Esa es nuestra esperanza, que despertaremos y seremos saciados al contemplar el rostro de Dios. ¿Cómo así que seremos saciados? Sí, porque aquí uno tiene hambre de muchas cosas. Aquí tenemos hambre de muchas cosas. Pero cuando despertemos, seremos saciados contemplando el rostro de Dios. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos muchos vacíos. Esa es la verdad. El ser humano, aquí, mientras sueña, es incompleto. Nosotros hablamos del ser humano insatisfecho. Insatisfecho significa sin terminar de hacer. Y cuando muramos, la obra estará terminada y nos saciaremos del semblante de Dios. Por eso, la muerte es muy bonita. Vivir es muy hermoso, pero la muerte es bella, porque cuando muramos, todas las tristezas desaparecerán. Todas. Todas las deudas desaparecerán. Todos los miedos desaparecerán. Todos los apegos desaparecerán. Todas las culpas y los malos recuerdos desaparecerán. Y seremos saciados, colmados, como cuando uno se sienta a almorzar y al final el postrecito, uno dice, uff, quedé como hijo de sirvienta, quedé satisfecho, qué bueno, qué rico como tenía de hambre, oh, qué rica cena, qué rico almuerzo, qué rica comida. Eso pasará cuando nos encontremos con el Señor. Seremos saciados y seremos saciados en su presencia. Acuérdense, cuando muramos ya no necesitaremos nada
más. Incluso nosotros tenemos la esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos, ¿cierto? Esa es parte de nuestra esperanza. Pero fíjense, cuando mamá estaba viva, me preguntaba: mi hijo, yo lo voy a esperar en el cielo. ¿Cómo te irás a poner de contento cuando murás y nos encontremos en el cielo? Y le dije: mamá, hay dos cosas. Una, que por la esperanza cristiana creemos que nos encontraremos. Dos, que antes de encontrarme contigo, me voy a encontrar con Dios. Y cuando ya me haya encontrado con Dios, no será tan importante encontrarme contigo, porque al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Después del encuentro con el Señor, nada puede ser tan importante, nada puede ser más importante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Sueñen, anhelen ese encuentro cara a cara con Dios. Suéñenlo. Y cuando uno sueña en esto y fortalece su esperanza, pasa una cosa: que las dificultades de la vida dejan de ser tan importantes. Bueno, y vamos al Evangelio de Lucas, y solo decir a partir de esta parábola de las minas que nosotros somos hijos de Dios, que Dios cree en nosotros, y cree en nosotros no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser, según el potencial que tenemos y según le abrimos el corazón a su bendita gracia. Sí. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios eligió a Gedeón, que era un cobarde, y a David, que era un niño. Pero lo importante para Dios no es que Gedeón fuera un cobarde o David fuera un niño. Lo importante no es lo que ellos eran, sino lo que podían llegar a ser si se abrían a la gracia de Dios. ¿Dónde está nuestro potencial? Ahí, que seamos capaces de abrirnos a la gracia de Dios. Y ese niño David se abrió a la gracia de Dios y se convirtió en el rey más importante de Israel.
Y ese cobarde Gedeón se abrió a la gracia de Dios y se convirtió en el guerrero, en el juez más importante de Israel. Hoy tal vez somos unos pequeños, unos cobardes, pero Dios nos confía sus minas, no por lo que hoy somos, sino por el potencial que somos capaces de llegar a desarrollar si nos abrimos a su gracia. Por eso, abrámonos a la gracia de Dios. ¿Qué importa que hoy seamos cobardes y pequeños? Dios siempre tiene un plan mayor con cada uno de nosotros. En nosotros hay un potencial que tal vez no conocemos, pero que Dios sí conoce. No nos imaginamos de lo que podemos llegar a lograr en la vida. No nos imaginamos de lo que somos capaces de llegar a ser. ¿Quién lo sabe? Dios. Y por eso nos confía las minas. Solo nos toca abrirnos a su gracia para que lleguemos a ser lo que el Señor soñó desde antes de la creación.